Hola, ¿qué tal mis amigos y suscriptores de Infinitamente? En este video vamos a estudiar los conceptos básicos para que por fin entiendas lo que es una función. Si quieres saber más acerca de este tema, quédate en este video y suscríbete en nuestro canal. Vamos a definir una función como una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos, la cual a cada elemento del primer conjunto, que llamaremos dominio, le asocia un único elemento del segundo conjunto, que llamaremos codominio. Oye, despacio, cerebrito. Traduzcamos lo que nos dice la definición. Nos dice que tenemos dos conjuntos. Aquí tenemos los dos conjuntos. Y el primer conjunto llamado dominio vamos a denotarlo por ejemplo con la letra A. Y al segundo conjunto llamado codominio vamos a denotarlo con la letra B. Ahora vamos a introducirle a los dos conjuntos elementos. Por ejemplo, si al conjunto A le asignamos los elementos A, B, M, X y al conjunto B le asignamos los elementos beta, S, T, alfa, por ahora solo vamos a considerar cualquier elemento. Seguimos desglosando esta definición. Como vemos, una función va a ser una regla de correspondencia de los elementos de este primer conjunto con los elementos de este segundo conjunto. Para completar esta definición, ahora vamos a asignarle a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto. Es decir, si a A lo asociamos con beta, a B lo asociamos por ejemplo con S, a M, elemento del primer conjunto, lo asociamos con T, elemento del segundo conjunto, y a X lo asociamos con alfa, entonces se cumple que esto es una función, ya que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Ahora, si por ejemplo le quitamos la relación al elemento X con el elemento alfa y lo relacionamos con otro elemento del segundo conjunto, vemos claramente que esto sigue siendo función. ¿Por qué? Porque el elemento X está relacionado con un único elemento del segundo conjunto. El elemento M está relacionado con un único elemento del segundo conjunto. No nos confundamos con que un elemento del segundo conjunto está relacionado con dos elementos del primer conjunto. Esto lo podemos aclarar con que cada elemento del primer conjunto le tiene que salir una sola flechita. Eso nos indica que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Podemos notar también que un elemento del segundo conjunto puede quedar no relacionado con alguno del primer conjunto y sigue siendo función. Ahora, si relacionamos a X con el elemento alfa y X con el elemento T, vemos que un elemento del primer conjunto está relacionado con dos elementos del segundo conjunto. Vemos que le salen dos flechitas a X. Vemos claramente que esto contradice a la definición. Por lo tanto, esto no es una función. Si por ejemplo ahora añadimos otro elemento al primer conjunto, es decir, al dominio, esto no es función tampoco, porque un elemento del primer conjunto no está relacionado con algún elemento del segundo conjunto. Y como vemos, a cada elemento del primer conjunto le debe corresponder un elemento del segundo conjunto. Ahora sí viene lo chido. Vamos a dejar por aquí que es función. Y ahora vamos a ver cuál es el dominio de la función. Como ya lo habíamos dicho, el dominio son todos los elementos del primer conjunto. Es decir, A es igual al dominio de F, que lo vamos a denotar así, y es igual a los elementos de este conjunto, que es A, B, M y X. Luego
le daremos una definición un poco más formal a lo que es el dominio. Ahora, si vemos, el codominio es igual al conjunto B de todos los elementos beta, S, T y alfa, y lo denotaremos de la siguiente manera. Ahora, vamos a dar una noción de lo que es el rango, sin dar todavía una definición formal. Vamos a decir que el rango de la función es un subconjunto del codominio y son las imágenes del dominio, es decir, beta es imagen de un elemento del dominio, S es imagen de un elemento del dominio, T es imagen de elementos del dominio, alfa no es imagen de algún elemento del dominio. Por lo tanto, las imágenes son beta, S y T. Es decir, beta, S y T son el rango de la función, que es un subconjunto de el codominio, de tal manera que el rango es igual a beta, S y T. Cabe destacar que el rango de una función puede coincidir con el codominio de una función. Tal caso se da cuando todos los elementos del codominio son imágenes de los elementos del dominio. Es decir, si tenemos, aquí vemos que alfa es imagen de un elemento del dominio. T también lo es, S y beta. Por lo tanto, todos los elementos del codominio son imágenes de los elementos del dominio, y si engrandamos este subconjunto nos va a quedar que el rango va a ser exactamente todo el codominio, es decir, el rango es igual a beta, S, T y alfa, que es exactamente los elementos que contiene el codominio. Ahora procederemos a darle una definición un poco más formal a lo que es el dominio y el rango de una función. Entonces, el dominio de una función va a ser el conjunto de todos los valores admisibles de x, con una condición de que x pertenezca a los reales. Ahora, estamos hablando solo de que los elementos de el dominio van a ser números reales. Ahora definamos el rango de una función como el conjunto de todos los valores posibles de f de x. Es decir, f de x es la imagen de x, es decir, de todos los valores admisibles de x. Y f de x va a pertenecer también a los números reales. En breve te explicaré lo que estas dos definiciones significan con un ejemplo. Antes, vamos a denotar una función como y igual a f de x, donde x va a ser nuestra variable independiente. ¿Qué quiere decir esto de variable independiente? Esto significa de que a x le vamos a asignar cualquier valor arbitrario que nosotros escojamos. Por lo tanto, va a ser nuestra variable independiente. Ahora vamos a denotar a y como la variable dependiente, ya que si notamos, y depende de lo que la función evaluada en el punto x valga, es decir, y va a depender de lo que el valor de x le corresponda. Vemos que f de x pertenece a los reales y y es igual a f de x. Por lo tanto, y va a pertenecer a los números reales. No encuentro fallas en su lógica. Ahora vamos a dar un ejemplo donde explicaremos las definiciones dadas. Por ejemplo, si tenemos una máquina que tiene una función dentro de ella y a esa función le vamos a admitir cualquier valor de x que nosotros escojamos. Si nosotros metemos la x en la máquina y la máquina realiza dicha función, ella nos va a arrojar un valor llamado f de x, que llamaremos la imagen de x.
o también llamado rango de la función. Vamos a dar un ejemplo donde tengamos la maquinita y le demos una función llamada y igual a x cuadrado. Y si hacemos x igual a 1, es decir, donde teníamos x, vamos a poner 1. Y dicho 1 lo vamos a introducir dentro de la maquinita. Miren qué va a suceder. Que el punto va a entrar a la función y ese punto va a ser evaluado en dicha función. Es decir, la función evaluado en el punto 1. Entonces, y va a salir como la imagen de y igual a 1 elevado al cuadrado, ya que donde estaba x vamos a colocar 1 y 1 elevado al cuadrado es 1, por lo tanto y es igual a 1. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si hacemos x igual a 3, entonces donde está x vamos a poner 3 y al 3 lo vamos a introducir en la maquinita. Cuando la maquinita realice dicha función, ¿cómo va a salir? La función evaluado en el punto 3, es decir, donde está x, va a poner 3. Entonces queda y igual a 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es tener 3 por 3. Y 3 por 3 es 9, entonces y es igual a 9. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas comprendido muy bien lo que es la definición de una función. Y si te gustó este video, compártelo y suscríbete a este canal.